¿Qué harías si lo único que pudieras comprar resultara ser lo que podría exponer una verdad oculta? Una verdad de la que nadie en el pueblo se atrevía a hablar. En el polvoriento corazón de la frontera de Montana, un pobre vaquero gastó sus últimos $5 en un caballo roto y no deseado. Un caballo del que se reían los subastadores. Un caballo demasiado flaco para montar, demasiado lleno de cicatrices para trabajar, demasiado extraño para entender. Pero en la primera noche, ese caballo inútil hizo algo. Nadie se lo esperaba. Algo que arrastraría al vaquero a un misterio de 8 años. Un crimen oculto y un secreto que hombres poderosos matarían por proteger. Antes de empezar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Quédate conmigo, porque lo que este caballo de $5 reveló cambió a todo un pueblo para siempre. Déjame contarte la historia. El sol del atardecer teñía el cielo mientras la polvorienta subasta de caballos de Red Rock cobraba vida. Las carretas traqueteaban sobre el terreno irregular. Los niños corrían entre los postes de las cercas, y el viento caliente levantaba remolinos de tierra roja que picaban en los ojos. Cada pocos segundos, la voz áspera de un subastador atravesaba el ruido, gritando pujas mientras los caballos desfilaban de un lado a otro sobre la tierra compacta. Los rancheros con sombreros de ala ancha y botas lustradas se agolpaban al frente. Sus chalecos de cuero eran nuevos, sus bolsillos pesados de monedas. Intercambiaban bromas, presumían de linajes y discutían a gritos sobre qué caballos sobrevivirían al invierno y cuáles no. En el extremo más alejado de la multitud, medio escondido tras la puerta oscilante del corral, había un hombre al que nadie prestaba atención. Ethan Cole. Su sombrero estaba descolorido, el ala deshilachada por años de sol. Su camisa había sido remendada tantas veces que apenas se parecía a su color original. El polvo se aferraba a sus botas y las suelas estaban desgastadas. Parecía un hombre a una mala temporada de perder lo poco que le quedaba. Ethan se mantuvo a distancia, apoyado en la cerca, mientras el último semental de alto precio era llevado por un ranchero jubiloso. La multitud se dispersó a medida que los mayores compradores se dirigían a sus carretas. La emoción se desvanecía como el humo. Pronto solo quedaron un puñado de curiosos. Fue entonces cuando Ethan notó un rincón solitario del patio de subastas. Allí, un solo caballo marrón estaba atado a un poste de cerca torcido. El animal era poco más que piel estirada sobre huesos. Su pelaje, que probablemente alguna vez fue de un hermoso tono castaño, ahora colgaba opaco y enmarañado contra sus costillas. Viejas cicatrices trazaban líneas pálidas a lo largo de su lomo. La pata delantera izquierda temblaba ligeramente, como si al caballo le costara soportar su propio peso. Y sin embargo, sus ojos eran sorprendentemente brillantes, profundo, alertas, vivos. Seguían los movimientos del patio de subastas con una concentración que Ethan no esperaba de una criatura tan maltratada. Un hombre con un delantal polvoriento se secó el sudor de la frente mientras un ranchero se le acercaba. El ranchero señaló al caballo marrón con una sonrisa burlona. El vendedor solo negó con la cabeza. «Ese», dijo, «no vale ni el heno que come». El ranchero se rió y se alejó. El vendedor suspiró y murmuró. Trabajó casi hasta la muerte. Lo dejaron atrás en algún largo arreo de ganado, supongo. Está agotado. Nadie va a pagar ni un centavo por él. Pero Ethan no se alejó. Algo lo mantuvo en su lugar. Se acercó, estudiando al caballo. La pobre criatura no se inmutó, no se apartó ni enseñó los dientes. Simplemente lo observó, firme e impasible. Ethan metió la mano en el bolsillo y sintió los bordes ásperos de sus últimos $5. Un mes entero de mal tiempo había matado a la mitad del ganado del que dependía. Las reparaciones en su rancho llevaban mucho tiempo pendientes. $5 apenas le alcanzaban para llegar al siguiente trabajo. Sin embargo, allí estaba, mirando a un caballo que nadie quería. Aún así, algo en el animal tiraba de él. Levantó una mano hacia el caballo. El caballo no retrocedió. Solo se inclinó ligeramente hacia adelante, encontrando la mirada de Ethan con una desesperación silenciosa que no parecía miedo. Parecía conciencia. «Aún no has terminado, ¿verdad, muchacho?», murmuró Ethan. El vendedor notó que Ethan se demoraba.
Se acercó con una expresión poco impresionada. ¿Buscas comprar algo?, preguntó. Ethan le tendió los $5. El hombre parpadeó. $5 por él. Detrás de ellos, algunos lugareños se echaron a reír. ¿$5 por ese saco de huesos? Debes estar desesperado. Quizás el caballo pueda rezar por él, porque nadie más lo hará. El vendedor se encogió de hombros. ¿Tu dinero? Tu problema. Ethan no se molestó en responder. Tomó la cuerda, le dio un suave tirón y el caballo lo siguió sin dudar. Las risas se desvanecieron gradualmente detrás de él, tragadas por el susurro del viento. Una vez que doblaron la esquina de la cantina y el ruido de la subasta se apagó, el caballo le dio un ligero cabezazo en el brazo a Ethan. ¿Qué harías si lo único que pudieras comprar resultara ser lo que podría exponer una verdad oculta? Una verdad de la que nadie en el pueblo se atrevía a hablar. En el polvoriento corazón de la frontera de Montana, un pobre vaquero gastó sus últimos $5 en un caballo roto y no deseado. Los subastadores se rieron de un caballo demasiado flaco para montar, demasiado lleno de cicatrices para trabajar, demasiado extraño para entender. Pero en la primera noche, ese caballo inútil hizo algo. Nadie se lo esperaba, algo que arrastraría al vaquero a un misterio de 8 años, un crimen oculto y un secreto que hombres poderosos matarían por proteger. Antes de empezar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Quédate conmigo, porque lo que este caballo de $5 reveló cambió a todo un pueblo para siempre. Déjame contarte la historia. El sol del atardecer teñía el cielo, mientras la polvorienta subasta de caballos de Red Rock cobraba vida. Ethan se detuvo, sorprendido, casi seguro de que era un gesto de gratitud. Bueno, dijo en voz baja, ya encontraremos la forma de arreglarnos. El rancho de Ethan estaba justo a las afueras de Red Rock, un lugar pequeño y cálido con postes de cerca inclinados y un granero que crujía con la más mínima brisa. Llevó al caballo a un abrevadero, lo llenó de agua limpia y observó cómo el animal bebía con avidez. De cerca, Ethan vio más cicatrices, algunas curadas de forma desigual, otras lo suficientemente frescas como para escocer. «Has pasado por un infierno», susurró. Le lavó las heridas con la mayor delicadeza posible. El caballo no se resistió. Se mantuvo firme, bajando la cabeza cada vez que Ethan se acercaba. Había una calma en él, una inteligencia que lo inquietaba de una manera que no podía nombrar. Cuando terminó de curar las heridas, Ethan retrocedió con las manos en las caderas. «Supongo que te llamaré Dusty», dijo. «Parece que encaja con toda la suciedad que el mundo te ha arrojado». Dusty levantó la cabeza como si reconociera el nombre. La noche se instaló sobre el rancho. El viento traía el aliento frío de las montañas, haciendo sonar las tablas sueltas del granero. Ethan yacía en su catre, agotado, pero el sueño no llegaba fácilmente. Cada pocos minutos oía el leve raspar de los cascos contra la madera. Encendió un farol y salió. Dusty estaba en el establo, rígido y alerta, mirando hacia la silueta lejana de las montañas Black Ridge. Sus músculos estaban tensos bajo su delgada piel. Ocasionalmente, un sonido bajo y vibrante retumbaba desde lo profundo de su pecho. No era miedo, sino algo más parecido a una advertencia. «¿Qué hay ahí fuera?», preguntó Ethan en voz baja. Esperó a que Dusty se calmara, pero el caballo permaneció fijo en las montañas hasta la luz de la mañana. La segunda noche no fue diferente, excepto que esta vez Ruth, la vieja perra de ganado de Ethan, también parecía perturbada. La perra se paró en la puerta del granero, gruñendo hacia las mismas crestas distantes. Dusty pateó el suelo en respuesta, sacudiendo la cabeza con fiereza. La tercera noche, todo cambió. Un crujido agudo y astillado resonó en el rancho cuando la puerta del granero se cerró violentamente. Ethan se despertó de un salto. Se puso las botas, corrió afuera y encontró la puerta destrozada. Dusty se había ido. «¡Dusty!», gritó Ethan. A la luz de la luna, vio al caballo galopando hacia la línea de árboles como si fuera atraído por algo invisible. Ethan no dudó. Le echó una silla a su propia yegua, pero ella se apartó nerviosamente. Se dio cuenta de que Dusty había partido demasiado rápido,
así que agarró el arnés suelto de Dusty de la cerca, corrió por el patio y logró interceptarlo en el lecho del arroyo. Dusty redujo la velocidad lo suficiente para que Ethan se subiera a su lomo. «Está bien, Dusty, más despacio», suplicó Ethan. Pero Dusty no corría a ciegas. Seguía un sendero estrecho que Ethan nunca había notado antes. Un sendero que atravesaba espesos bosques de pinos, pasaba por el lecho de un arroyo seco y se adentraba más en Black Ridge con cada minuto que pasaba. El cielo nocturno estaba iluminado por la luna, pero era tenue. Sin embargo, Dusty se movía con certeza, colocando sus cascos con cuidado entre rocas y ramas. El corazón de Ethan latía con fuerza, no por miedo, sino por la extraña sensación de que Dusty había recorrido esa ruta muchas veces antes. Después de casi una hora, Dusty redujo la velocidad y soltó un largo y tenso resoplido. Delante de ellos se alzaba una enorme roca en la base de la cresta. Dusty se acercó, raspó el suelo con un casco y miró a Ethan. Ethan se deslizó, se agachó y tocó la tierra. El suelo estaba muy compacto, mezclado con grava. Parecía no haber sido tocado durante años, hasta ahora. «¿Es esto lo que querías que viera?», susurró. Cuando Dusty volvió a raspar la tierra, Ethan comenzó a cavar. Sus dedos rasparon contra rocas, raíces y arcilla dura. Dusty observaba atentamente, apenas parpadeando. Finalmente la mano de Ethan golpeó metal. Sacó una caja de hojalata oxidada, su superficie carcomida por el tiempo. «¿Qué demonios?», murmuró Ethan. La abrió, la tapa crujió y las escamas de óxido cayeron como costras viejas. Dentro había una colección de objetos que no pertenecían a un olvidado hueco de la montaña. Una placa de sheriff deslustrada, un mapa doblado marcado con extraños símbolos, un cuaderno de cuero manchado de hollín y una sola bala con sangre seca adherida a la carcasa. Ethan levantó la placa a la luz del farol. El grabado brilló débilmente bajo la suciedad. Caleb Mercer, Marshal de los Estados Unidos. Se quedó helado. Caleb Mercer, un nombre susurrado en Red Rock durante años. Un Marshal que desapareció hace 8 inviernos durante la investigación de una disputa de tierras. Nadie lo encontró, no hubo respuestas, solo silencio. Ethan tragó saliva, sintiendo el peso de la placa en su palma. «Dusty, ¿qué me has traído?», susurró. Dusty se acercó, bajando la cabeza como si reconociera las reliquias, reconociendo al hombre al que pertenecían. Por un largo momento, Ethan y el caballo simplemente se quedaron allí, en el frío aire de la montaña, rodeados por el oscuro susurro de los pinos y el leve murmullo del viento. Parecía como si Dusty hubiera pasado años esperando a que alguien, cualquiera, descubriera lo que yacía enterrado bajo esa piedra. Y ahora, en plena noche, bajo la silenciosa vigilancia de las montañas Black Ridge, Ethan Cole se dio cuenta de que su caballo de $5 no era un descarte ordinario. Era el comienzo de un misterio. Uno olvidado hace mucho tiempo, uno oculto hace mucho tiempo, y uno que lo cambiaría todo. ¿Por qué Dusty trajo a Ethan aquí? ¿Y qué secreto ha estado guardando este caballo todos estos años? Y no olvides suscribirte antes de que entremos en la parte más emocionante de la historia. El amanecer rompió sobre las llanuras de Montana en suaves vetas de oro, iluminando la escarcha en la hierba fuera de la cabaña de Ethan. Dusty estaba de pie en silencio junto a la cerca, como si hubiera estado esperando a que Ethan se despertara. Lo que fuera que llevó al caballo a las montañas la noche anterior, no lo había abandonado. Ethan podía verlo en el movimiento inquieto de las orejas de Dusty, en el brillo agudo de sus ojos. Ethan lo ensilló y montó. «Vamos al pueblo», dijo. «Necesito respuestas». Dusty se movió como si lo entendiera. Red Rock siempre se despertaba temprano, y para cuando Ethan llegó a la plaza del pueblo, el humo ya salía de las chimeneas y la charla matutina llenaba el aire. Ató a Dusty fuera del restaurante de Callahan, un pequeño edificio desgastado con pintura descascarada y una puerta que crujía. Sin embargo, todos en Red Rock lo conocían como el corazón de los chismes del pueblo. Dentro, el ajetreo del desayuno ya estaba en marcha. Los platos chocaban,
Las conversaciones se superponían y el olor a tocino flotaba en el aire cálido. Mary Callahan se movía entre las mesas con facilidad, su cabello oscuro recogido y sus ojos agudos observando todo a su alrededor. Vio a Ethan en el momento en que entró. «Buenos días, Ethan», dijo ella, pero su sonrisa se desvaneció al notar su expresión sombría. «Parece que has visto un fantasma». Ethan no se sentó. En su lugar, sacó algo del bolsillo de su abrigo y lo dejó suavemente sobre la mesa más cercana. La placa de metal brilló débilmente a la luz del farol. Mary se quedó helada, conteniendo la respiración mientras la recogía con dedos temblorosos. «Mary», comenzó Ethan en voz baja, «has vivido aquí más tiempo que la mayoría. ¿Sabes algo sobre esto?» Ella limpió el polvo de su superficie y la miró como si estuviera sosteniendo una reliquia de un pasado que había intentado olvidar. Por unos segundos no pudo hablar. Finalmente susurró. «¿Dónde conseguiste esto, Ethan?» «En el cañón de Black Ridge», respondió él, «enterrado bajo una roca, y había un cuaderno y un mapa». El color desapareció de su rostro. «Black Ridge», dijo con voz ronca, «de todos los lugares». «¿Qué pasa, Mary?» Ella tragó saliva. Esa placa pertenecía a Caleb Mercer, el Marshal de los Estados Unidos, que desapareció hace 8 años. Las cejas de Ethan se dispararon. «Caleb Mercer, pensé que había muerto persiguiendo bandidos». Eso es lo que querían que creyéramos. Su voz había cambiado, teñida de algo parecido al miedo. Mary sacó un paño limpio y colocó la placa sobre él, como si le diera al Marshal caído el respeto que se le había negado. Sus ojos no se apartaron del metal por un largo momento. «Hace 8 años», comenzó lentamente, «el Marshal Mercer dejó Red Rock para investigar una disputa sobre varias propiedades de ranchos entre aquí y Dry Creek. La gente decía que era un caso simple, solo firmas, límites, papeleo, pero me dijo antes de irse que algo olía mal». Se cruzó de brazos recordando. Una semana después, llegó la noticia a través de unos viajeros de que había sido emboscado por bandidos en las montañas, pero nadie encontró su cuerpo. Nunca llegó un informe oficial de la oficina del Marshal. Ni tumba, ni nada. Ethan se apoyó en la mesa, inquieto. ¿Por qué mentirían? Mary bajó la voz. Caleb Mercer era demasiado listo para morir por descuido. Conocía la tierra, conocía los senderos, sabía cómo sobrevivir. Siempre sentí que algo andaba mal. Siempre. Y ahora apareces tú con su placa, sacada de la tierra en Black Ridge. Sacudió la cabeza lentamente. Lo que sea que le pasó, no fueron bandidos. Ethan pensó en Dusty, cómo el caballo había salido del granero, cómo lo había arrastrado a través de la noche hasta esa roca, cómo se había quedado quieto, como si recordara. ¿Qué había presenciado exactamente Dusty hace 8 años? Antes de que pudiera hacer otra pregunta, una silla raspó ruidosamente detrás de él. Un hombre que había estado sentado solo cerca de la puerta se levantó bruscamente y salió corriendo del restaurante. Mary le lanzó a Ethan una mirada preocupada. «Eso es malo», susurró. «Si una persona lo ha oído, todo el pueblo lo sabrá en una hora». Tenía razón. Para cuando Ethan terminó su café y salió, media docena de personas susurraban en la calle. Al mediodía, todos los peones de rancho, comerciantes y clientes habituales del salón, sabían que Ethan Cole había encontrado la placa perdida del Marshal Mercer. En un pueblo pequeño, las noticias se movían más rápido que un incendio forestal. Cuando Ethan regresó a su rancho esa tarde, lo primero que vio fue una fila de caballos atados a su puerta. 3 de ellos, elegantes y bien cuidados. Detrás de ellos, una carreta negra y pulida brillaba bajo la luz del sol. Era el tipo de carreta que solo un hombre en Red Rock podía permitirse. Samuel Briggs bajó de su silla con la calma confianza de alguien que poseía todo lo que miraba. Era alto, corpulento y bien afeitado, vestido con un abrigo fino que parecía fuera de lugar en la frontera de Montana. Sus botas brillaban como espejos. Briggs examinó el humilde rancho de Ethan, y luego sus ojos se deslizaron hacia Dusty, que estaba detrás de la cerca. Miró al caballo durante mucho tiempo, demasiado tiempo. Luego sonrió,
una sonrisa tan fina que parecía tallada en piedra. «Bonito caballo tienes ahí», comentó Briggs. Ethan se cruzó de brazos. «Lo compré por $5». Briggs se rió suavemente. «Bueno, te pagaré 10 veces esa cantidad». La mandíbula de Ethan se tensó. La oferta era ridícula. $50 era más dinero del que había visto en meses. Pero algo en los ojos de Briggs puso en alerta todos sus instintos. Algo codicioso. Algo peligroso. «No está en venta», dijo Ethan secamente. La expresión de Briggs se endureció. «Todo está en venta en este pueblo, vaquero». «No esta vez». Un largo silencio se extendió entre ellos. Luego Briggs montó su caballo, ajustándose los guantes. «No te encariñes demasiado», dijo por encima del hombro. «Algunos caballos traen problemas». La frase heló a Ethan más que el viento de la tarde. La noche cayó pesada y fría. Ethan intentó dormir, pero el nervioso caminar de Dusty afuera lo mantenía despierto. Alrededor de la medianoche, el caballo comenzó a rascar violentamente la puerta del establo, resoplando y pateando como si algo lo estuviera llamando de nuevo. «Dusty, ¿ahora qué?», murmuró Ethan, poniéndose el abrigo. Abrió el establo y Dusty salió disparado, galopando directamente hacia la oscuridad del bosque de pinos. Ethan agarró su silla y corrió tras él. Un temor familiar llenó su pecho, no por él mismo, sino la sensación de que Dusty seguía un camino grabado en su memoria años atrás. El viento aullaba a través del desfiladero mientras se adentraban más en Black Ridge. Pasaron las horas. Para cuando Dusty redujo la velocidad, Ethan temblaba por el aire frío de la noche. Dusty se detuvo ante una vieja cabaña, tan ruinosa que parecía a punto de derrumbarse. Las tablas colgaban sueltas, el techo se hundía y las ventanas no eran más que marcos vacíos que miraban a la noche. Ethan bajó y empujó la puerta. El polvo cubría todas las superficies del interior. Un escritorio de madera estaba en la esquina, con una pata rota. Un gran mapa colgaba de la pared, rasgado por la mitad, con la sección faltante arrancada limpiamente. El tenue contorno de las líneas de topografía insinuaba antiguas rutas mineras. Junto al escritorio había objetos personales. Un farol agrietado, una alforja gastada y una funda de pistola que no había sido tocada en años. ¿Era esta la de Mercer?, susurró Ethan. Dusty se quedó en la puerta, inmóvil, observando a Ethan con esos ojos brillantes y sabios. Ethan rebuscó en el escritorio y encontró un cajón medio atascado. Lo forzó y descubrió un fajo de papeles atados con un cordel. Los desató y los extendió sobre el escritorio. Eran documentos de transferencia de tierras, excepto que las firmas no coincidían. Algunas estaban tan mal falsificadas que un niño podría haber notado las inconsistencias. Los sellos estaban borrosos, duplicados, y los nombres de rancheros que Ethan conocía habían sido tachados o reemplazados. Y un nombre aparecía una y otra vez: Samuel Briggs. El estómago de Ethan se encogió. Siguió buscando hasta que encontró un mapa doblado de una mina abandonada cerca de Black Ridge. La misma mina que se rumoreaba que había sido cerrada años atrás debido a derrumbes. Y luego encontró una última página arrancada de un cuaderno. Briggs y sus socios falsifican escrituras de tierras. Usan amenazas, sobornos y matan a quienes se resisten. Si no regreso, el caballo sabe dónde está la prueba. Ethan se dejó caer en un taburete, el peso de la verdad golpeándolo como un martillo. Mercer no había desaparecido. Había sido silenciado. Dusty se acercó, empujando suavemente el hombro de Ethan. Ethan puso una mano en el cuello de Dusty, sintiendo la cicatriz bajo sus dedos. «Le pertenecías a él, ¿verdad?», susurró. Dusty bajó la cabeza contra el pecho de Ethan, una respuesta tan clara como cualquier palabra. Ethan cerró los ojos, todo encajando: el miedo del caballo, su inteligencia, su insistencia en volver a las montañas. Dusty había visto algo, recordado algo, llevado algo, y ahora había llevado a Ethan a la verdad. Ethan se levantó lentamente, agarrando los papeles. «No eres inútil», dijo en voz baja. «Ni de lejos». Dusty movió las orejas hacia adelante. «Tú eres la clave de todo esto». Afuera, el viento aullaba a través de la cresta, barriendo los árboles como una advertencia.
Ethan miró hacia la cabaña por última vez, comprendiendo plenamente por primera vez el peligro en el que se había metido. Briggs no solo era codicioso, no solo era corrupto, era un asesino. Y Dusty, el caballo de $5 que Ethan rescató de un rincón del patio de subastas, era el único testigo que seguía vivo. «Vamos, muchacho», dijo Ethan, montando el caballo. «Tenemos mucho más que descubrir». Dusty se giró hacia el sendero con firme determinación. Juntos, cabalgaron de nuevo hacia la noche. Dos supervivientes que llevaban una verdad que sacudiría a Red Rock hasta sus cimientos. La noche después del descubrimiento de Ethan en la cabaña abandonada se sintió más pesada que ninguna otra. El viento soplaba desde Black Ridge, trayendo el frío mordisco del polvo de piedra, agudo, metálico e inquietantemente quieto. Ethan se sentó junto a un fuego menguante fuera de su rancho, dando vueltas a la última nota de Mercer en sus manos, leyendo las mismas líneas una y otra vez. «Si no regreso, el caballo sabe dónde está la prueba». Justo cuando doblaba el papel y se disponía a apagar las llamas, el sonido de cascos retumbó en el patio delantero. Ethan se quedó helado. Dusty levantó la cabeza en el establo y soltó un bufido nervioso. 3 jinetes emergieron de la oscuridad, envueltos en largos abrigos negros que ondeaban como alas en el viento. Sus caballos pateaban impacientes, el aliento empañando el aire frío de la noche. La luz de la luna captó las expresiones sombrías bajo sus sombreros. Los hombres de Briggs. El líder acercó su caballo, las botas raspando contra los estribos mientras se enderezaba. «Buenas noches, vaquero», dijo con vozarrón. «El jefe quiere el caballo». Ethan salió al porche, su mano flotando cerca de su funda, pero sin desenfundar. «Puedes decirle a tu jefe que siga soñando», dijo con calma. El segundo jinete escupió en la tierra. «No hagas esto más difícil. El caballo viene con nosotros». Un tenso silencio cayó sobre el rancho. Incluso el viento parecía contener la respiración. Ethan habló lenta y firmemente. «No está en venta, ni para tu jefe, ni para nadie». El tercer jinete se rió sombríamente. Respuesta equivocada. Desmontaron en perfecta y practicada unisonancia. Sus abrigos se apartaron lo suficiente para revelar las pistolas en sus caderas. Ethan exhaló, su mandíbula se tensó. «Me lo imaginaba», murmuró. El primer hombre se abalanzó sin previo aviso, lanzando un puñetazo a la mandíbula de Ethan. Ethan lo esquivó y contraatacó con un golpe en las costillas, pero el segundo hombre le agarró el brazo y lo empujó con fuerza contra la cerca. La vieja madera crujió peligrosamente, astillándose bajo la presión. Dusty respondió antes de que Ethan pudiera gritar. Un relincho agudo y furioso rasgó la noche, seguido por el violento estruendo de la puerta del establo que se abría de golpe. Dusty irrumpió en el patio como una tormenta desatada, las orejas pegadas, los ojos ardiendo en llamas. Uno de los atacantes sacó una pistola y apuntó a Ethan. No tuvo la oportunidad de disparar. Dusty se encabritó y golpeó el brazo del hombre con su casco con un crujido nauseabundo. El hombre gritó y cayó de rodillas agarrándose el miembro roto. «¡Maldito caballo!», gritó el otro, retrocediendo a trompicones. Pero Dusty no se detuvo. Pateó el suelo, listo para atacar de nuevo. Ethan aprovechó el momento. Se lanzó hacia adelante, agarró las riendas sueltas de Dusty y saltó sobre su lomo. «¡Vamos, muchacho! ¡Vamos!». Dusty giró y partió a través del rancho, los cascos golpeando como un trueno. Un disparo sonó detrás de ellos, pero la bala impactó inofensivamente en la tierra. Los 3 jinetes corrieron hacia sus caballos, maldiciendo y gritando. Pero Dusty ya estaba lejos en el camino, llevando a Ethan hacia la noche. El viento golpeaba la cara de Ethan, frío y feroz, pero el poder rítmico del galope de Dusty lo mantenía firme. «Así se hace, Dusty», murmuró, agarrando la crin del caballo. «Sácanos de aquí». Y Dusty lo hizo, más rápido que cualquier caballo que Ethan hubiera montado. No se detuvieron hasta que la silueta familiar de la cabaña abandonada apareció entre los árboles. Dusty redujo a un trote, resoplando con fuerza,
y Ethan se deslizó, sin aliento y temblando. El bosque estaba en silencio, excepto por la respiración agitada de Dusty y el ocasional gemido del viento a través de las vigas rotas de la cabaña. Dentro, todo estaba exactamente como lo habían dejado. Estantes polvorientos y los papeles esparcidos, el mapa rasgado de Mercer. Pero algo en la mente de Ethan le molestaba. Encendió un farol y su brillo proyectó largas sombras. Dusty lo siguió adentro y se quedó justo detrás de él, con las orejas moviéndose, alerta como siempre. Ethan apartó una silla caída y notó una tabla del suelo ligeramente torcida. Se arrodilló, metió los dedos bajo el borde y la levantó. La tabla se levantó con sorprendente facilidad. Debajo había un compartimento oculto. Dentro había un fajo de tela encerada cuidadosamente doblado. Ethan lo desenvolvió lentamente, revelando un segundo mapa, más detallado, más preciso que el primero. Finas líneas de tinta trazaban un sendero estrecho más adentro de Black Ridge, pasando por los peñascos y barrancos hacia una ubicación marcada. En una escritura desordenada en la esquina había 3 palabras: vieja mina de hierro. Debajo, otra nota: peligro, evidencia. Ethan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquí es donde cayó, murmuró. Aquí es donde sucedió. Miró a Dusty, que le devolvió la mirada con una intensidad inquebrantable. «Vamos a ir, ¿verdad?», susurró Ethan. Dusty resopló suavemente, la única respuesta que necesitaba. Al amanecer, el bosque ardía en oro. Ethan empacó provisiones, ató el mapa de forma segura a su alforja y ajustó la cincha de Dusty. El caballo parecía más concentrado que de costumbre. No nervioso, no asustadizo, simplemente listo. Siguieron el viejo sendero, grabado en el nuevo mapa. Las agujas de pino amortiguaban sus pasos. Los pájaros callaban a su paso, como si reconocieran la gravedad de su misión. El sendero de la montaña se hizo más estrecho. Rocas caídas y los huesos de animales muertos hace mucho tiempo cubrían el camino. Ninguna señal de viajeros, no en años. Quizás no desde que el propio Mercer lo había recorrido. La seguridad de Dusty al caminar sorprendió a Ethan. «¿Has estado aquí antes?», murmuró Ethan. Dusty no respondió, pero su paso confiado lo decía todo. Horas más tarde, los árboles se ralearon, revelando la enorme entrada de una vieja mina. Lo que quedaba de las vigas de madera estaba podrido y derrumbado, y una señal de advertencia yacía en el suelo, destrozada y medio enterrada por la tierra. Vieja mina de hierro. El lugar olía a decadencia y a tiempo. Ethan desmontó y levantó el farol. Dusty se quedó en la boca de la cueva, con la cabeza baja y las orejas erguidas. Miedo, ira, memoria. Ethan no podía decir qué era lo que atenazaba al caballo. «Quédate cerca», susurró Ethan. Dentro la mina se tragó la luz del farol, proyectando largas sombras a lo largo de las paredes de piedra dentada. El aire estaba viciado, perturbado solo por sus pasos. Entonces Ethan vio algo brillar, una carcasa, luego otra. Varias carcasas de bala yacían esparcidas por el suelo, medio cubiertas de polvo. Ethan se arrodilló, con el corazón latiendo con fuerza. «Tiroteo», murmuró. Caminó más adentro hasta que el haz de luz golpeó algo pálido apoyado contra la pared del fondo. Un esqueleto casi intacto. A su lado yacía un abrigo de Marshall rasgado. A Ethan se le cortó la respiración. Se acercó lentamente, arrodillándose con reverencia junto a los restos. Extendió la mano y levantó un objeto que descansaba en el polvo, una placa de Marshall de los Estados Unidos. La placa de Caleb Mercer. La segunda. No había duda ahora. Aquí era donde Mercer había muerto. Ethan se puso de pie, sosteniendo la placa con fuerza. Levantó el farol y escaneó las paredes. Agujeros de bala. Marcas de impacto a corta distancia. Mercer no había sido emboscado por una banda de merodeadores. Había sido acorralado y ejecutado. «Esto no fue una emboscada», susurró Ethan, con la voz temblorosa. «Esto fue un asesinato». Retrocedió, tratando de respirar a pesar de la opresión en su pecho. Dusty dejó escapar un sonido bajo y lastimero desde la entrada de la cueva.
Ethan volvió al cuerpo y desdobló con cuidado las últimas páginas del cuaderno de Mercer. La tinta se había desvanecido, pero las últimas líneas aún eran legibles. Si caigo, el caballo lo recordará. Él conoce al hombre que me traicionó. Ethan cerró los ojos. Las imágenes pasaron por su mente. Briggs mirando a Dusty demasiado de cerca. Briggs ofreciendo una cantidad absurda de dinero. Briggs llegando al rancho de Ethan en el momento en que se encontró la placa. La reacción violenta de Dusty cuando Briggs se acercó. Los hombres de Briggs atacando en la noche. Y Dusty lo había reconocido, no con miedo, con odio. Ethan abrió los ojos lentamente, susurrando, Dusty, tú lo reconociste. El caballo se acercó, empujando el hombro de Ethan, con los ojos llenos de un dolor demasiado profundo para las palabras. La verdad golpeó a Ethan con una claridad terrible. Briggs no solo había falsificado escrituras de tierras, no solo había amenazado a los rancheros, había matado al Marshal de los Estados Unidos, Caleb Mercer. Y Dusty, el caballo que Briggs había poseído y que había intentado recuperar desesperadamente, lo había presenciado todo. Briggs mató a tu amo. ¿No es así? Murmuró Ethan. Las orejas de Dusty se aplanaron y sus músculos se tensaron. La respuesta era inconfundible. Ethan se puso de pie, con los puños apretados. Llevaremos esto de vuelta a Red Rock, dijo. Cada pedazo. Dusty inclinó la cabeza como si aceptara el peso de la tarea, y juntos salieron de la mina, de la oscuridad que se había tragado a Mercer 8 años antes, hacia una justicia que había esperado demasiado tiempo. El amanecer se deslizó sobre las llanuras de Montana con una luz pálida e incierta, extendiéndose lentamente por el horizonte, como si fuera reacio a perturbar lo que se había desenterrado en las montañas la noche anterior. Ethan apenas había dormido. Se sentó en el borde de su catre, mirando las pruebas dispuestas ante él. 2 placas de Marshall desgastadas por el tiempo, un cuaderno lleno de advertencias, un mapa detallado de Black Ridge y la carcasa de bala manchada de sangre que había encontrado junto a los restos esqueléticos de Mercer. Para cuando los primeros rayos de sol tocaron las contraventanas, Ethan ya estaba ensillando a Dusty. El caballo parecía entender la gravedad de la mañana. Se mantuvo erguido y alerta, observando a Ethan con ojos firmes y decididos. «Llegó la hora, muchacho», murmuró Ethan. «Es hora de llevar esta verdad a casa». Guardó el cuaderno, los mapas, las placas y la carcasa en el bolsillo interior de su abrigo, asegurándose de que estuvieran a salvo. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de resolución. 8 años de silencio estaban a punto de terminar. Con un firme tirón de las riendas, él y Dusty partieron hacia Red Rock. El pueblo estaba inusualmente activo para una hora tan temprana. Los peones de rancho se reunían en la tienda general. Los comerciantes abrían sus puestos y algunos viajeros se demoraban cerca del porche del salón. La noticia se había extendido rápidamente después del descubrimiento de Ethan, aunque nadie conocía aún la historia completa. En el centro del pueblo, Samuel Briggs estaba rodeado de varios rancheros, discutiendo los límites de las tierras y los preparativos para el invierno, como si no fuera un hombre al borde de ser expuesto. Su imponente figura proyectaba una larga sombra sobre el suelo polvoriento. Ethan cabalgó directamente hacia la plaza. Las conversaciones se detuvieron, las cabezas se giraron. Los cascos de Dusty golpearon la tierra con un ritmo deliberado que resonó en el silencio. Ethan desmontó, se acercó a Briggs y dejó caer el cuaderno de Mercer al suelo entre ellos. «Estas son las notas de Mercer», dijo Ethan con audacia, su voz cortando el silencio. «Y conducen a tu mina». Los rancheros retrocedieron, mirando nerviosamente entre los 2 hombres. El rostro de Briggs permaneció tranquilo, aunque un destello de molestia agrietó su pulida compostura. Briggs soltó una risa suave y despectiva. «Me traes un cuaderno sucio y esperas un aplauso». La multitud murmuró, insegura de qué pensar de la acusación de Ethan. Pero Ethan no vaciló. Su mano se apretó en las riendas de Dusty mientras miraba fijamente al hombre más rico de Red Rock. «Encontré el cuerpo de Mercer», dijo, «en tu mina.
Una oleada de conmoción se extendió entre los espectadores. Incluso aquellos a quienes no les gustaba Mercer o que admiraban a Briggs no pudieron ocultar su sorpresa. Briggs dio un paso adelante, alzando la voz para que todos pudieran oír. Este vaquero compró un caballo moribundo por $5. Se burló. Ahora se cree una especie de héroe detective. Varios habitantes del pueblo se rieron incómodamente, pero los ojos de Ethan se mantuvieron firmes. Encontré la verdad, dijo, y la verdad te asusta. Antes de que Briggs pudiera responder, un grito agudo rompió la tensión. Dusty, el caballo tranquilo y gentil en el que Ethan había llegado a confiar, de repente estalló con un relincho feroz que cortó la plaza como una cuchilla. Sus músculos se tensaron, las orejas pegadas hacia atrás, y en un estallido explosivo se abalanzó sobre Briggs. ¡Dusty! Ethan tiró de las riendas, pero el impulso del caballo era demasiado poderoso. Briggs retrocedió a trompicones, sorprendido y fuera de su habitual compostura. Resbaló en la tierra y cayó al suelo con fuerza, mientras Dusty se cernía sobre él, respirando caliente y furioso. Los ojos del caballo ardían, un reconocimiento inconfundible, una rabia afilada por 8 años de memoria. Dusty pateó el suelo, levantando tierra. Los rancheros se apartaron, algunos gritando, otros congelados por la incredulidad. «Dios santo», susurró uno, «ese caballo lo conoce». Ethan tiró con fuerza de las riendas, clavando sus botas en la tierra, tratando de hacer retroceder a Dusty antes de que hiciera daño de verdad. Dusty se resistió, los músculos temblando de furia. En ese momento, algo cambió en la multitud. Durante años habían susurrado sobre la desaparición de Mercer, sobre la creciente influencia de Briggs, sobre las tierras que cambiaban de manos sin explicación. Ahora, al ver a Dusty reaccionar con tal certeza visceral, al ver al animal generalmente gentil transformado en un vengador, sus dudas se hicieron más difíciles de tragar. Un ranchero mayor dio un paso adelante, su voz resonando en la plaza. «Ethan dice que encontró un cuerpo», declaró. «Escuchémoslo». Otro asintió. «Si Mercer fue asesinado, merecemos saber quién lo hizo». Briggs se levantó a trompicones, sacudiéndose el polvo del abrigo, tratando desesperadamente de recuperar el control de la situación. Pero no tendría la oportunidad. Una nueva voz se alzó desde el fondo de la multitud, tranquila, firme y extrañamente familiar. «A mí también me gustaría escucharlo». La gente del pueblo se apartó, mientras un joven se adelantaba en un gran caballo bayo. Su rostro era solemne, ensombrecido por un dolor largamente guardado. Ethan entrecerró los ojos. «¿Quién eres?», preguntó. El jinete desmontó y lo enfrentó directamente. «Mi nombre es Daniel Mercer», dijo. «Caleb Mercer era mi padre». La multitud jadeó. Algunos se quitaron los sombreros. Otros inclinaron la cabeza en señal de respeto. Daniel se acercó a Dusty, deteniéndose en seco mientras la emoción le cortaba la respiración. Sus ojos se fijaron en el caballo con incredulidad y anhelo. «Ranger», susurró Daniel, «¿eres tú?». La postura de Dusty se suavizó al instante. El caballo bajó la cabeza y empujó la mano de Daniel con un afecto suave y familiar. Los espectadores miraron asombrados. Daniel acarició el cuello de Dusty, apenas capaz de hablar. «Este caballo era de mi padre», le dijo a la multitud. No confiaba en ningún otro. El rostro de Briggs palideció. Ethan le entregó a Daniel las pruebas, los mapas, las placas, la carcasa de bala y el cuaderno de Mercer. Daniel examinó cada objeto con creciente temor. Este sendero es suyo», murmuró Daniel, señalando el mapa. «Esta letra la reconocería en cualquier parte». Levantó la carcasa de bala. «Y esto», dijo, con la voz temblando de furia, «es de los rifles que usan los guardias del rancho de Briggs». Un jadeo colectivo recorrió la plaza. Todos los ojos se volvieron hacia Briggs. Levantó las manos a la defensiva, retrocediendo. «Todo esto es una coincidencia». «No», dijo Daniel bruscamente, dando un paso adelante. «Esto es un asesinato». El peso de la acusación flotaba pesadamente en el aire.
La voz de Daniel resonó en la plaza con la autoridad del hombre cuya placa ahora sostenía. Samuel Briggs, usted asesinó al Marshal de los Estados Unidos, Caleb Mercer, y falsificó reclamos de tierras en todo Red Rock. La milicia local, varios hombres que durante mucho tiempo habían sospechado de Briggs, se movieron rápidamente, rodeándolo. Unos pocos agarraron los brazos de Briggs, forzándolos detrás de su espalda. Briggs luchó, gritando, «¡No pueden probar nada!». Estaba en mi camino. La multitud retrocedió. Había confesado sin darse cuenta. Dusty resopló bruscamente, casi como si estuviera satisfecho. Ethan observó en silencio cómo se llevaban a Briggs, el otrora poderoso señor del rancho reducido a una figura que se retorcía y desesperaba, maldiciendo al mundo que finalmente se había vuelto en su contra. Al mediodía, la noticia del arresto de Briggs se extendió por todos los ranchos, granjas y puestos comerciales de la región. Hombres que habían perdido tierras llegaron al pueblo incrédulos. Viudas que habían sido amenazadas lloraron abiertamente en la calle. La campana de la iglesia sonó por primera vez en años para honrar al Marshal caído, cuya desaparición había atormentado a la comunidad. Hablaban de Mercer como un héroe, hablaban de Briggs como un tirano, y hablaban de Dusty, el caballo que recordaba, un héroe por derecho propio. Esa tarde, la gente del pueblo construyó una plataforma de madera en el centro de Red Rock. Se colgaron faroles a lo largo de los postes, proyectando una luz cálida y parpadeante sobre la multitud reunida. Los hombres se quitaron los sombreros. Las mujeres abrazaron a sus hijos. Daniel colocó las dos placas de Marshall de su padre en un pequeño altar cubierto con una tela. Ethan estaba de pie junto a Dusty con la cabeza inclinada. El alcalde dio un paso adelante y se dirigió a la multitud. Hoy, dijo solemnemente, Red Rock restaura una justicia largamente esperada. Un silencio se apoderó de la plaza. El polvo danzaba en la luz del sol poniente como si la propia tierra exhalara aliviada. Dusty se mantuvo erguido junto a Ethan, su cráneo ondeando en la suave brisa de Montana. La gente aplaudía y susurraba mientras lo miraban, no como el caballo roto que había sido vendido por $5, sino como el testigo viviente que sacó la verdad a la luz. Un niño pequeño en la primera fila saltó y gritó, «¡El caballo de la justicia!». La risa se extendió por la multitud, seguida de un coro de voces que gritaban alegremente, «¡El caballo de la justicia! ¡El caballo de la justicia!». Ethan no pudo evitar sonreír, extendió la mano y acarició el cuello de Dusty. «Los mejores $5 que he gastado en mi vida, muchacho», susurró. El sol se hundió bajo, pintando el valle de profundos rojos y dorados. Cuando la ceremonia terminó y la multitud se dispersó, Ethan montó a Dusty una vez más. Cabalgaron juntos fuera de Red Rock, sus siluetas alargándose sobre el camino polvoriento. El viento sopló a su lado, llevando la promesa de un nuevo comienzo. Detrás de ellos, el pueblo sanaba. Delante de ellos, el horizonte los llamaba, y entre ellos, hombre y caballo, socios, unidos no por el azar, sino por el destino. Un vaquero y su caballo de $5 cabalgando hacia el atardecer de Montana, dejando atrás una historia que nadie en Red Rock olvidaría jamás. La semana después de que Samuel Briggs fuera sacado de Red Rock con grilletes, el pueblo no se relajó. Si acaso, el aire se sentía más tenso, como si el propio cielo contuviera la respiración. Se había enviado un aviso a los Marshals federales. Se había enviado un telegrama al este. La respuesta llegó rápido. Mantengan al prisionero. Las fuerzas federales están en camino para su traslado a la Corte Territorial. En el papel, eso significaba justicia, pero cada día que pasaba, Ethan sentía que la soga se apretaba alrededor de algo que no podía ver. Briggs esperaba en la pequeña cárcel de piedra del pueblo, un edificio destinado a albergar borrachos y tramposos de cartas, no a hombres cuyos nombres estaban grabados en la mitad de los libros de escrituras de Montana. Desde fuera, parecía un prisionero cualquiera, paseando detrás de los barrotes de hierro. Pero cada vez que Ethan pasaba, no veía miedo en los ojos del hombre. Briggs sonreía, no la sonrisa forzada y frágil de un hombre que finge ser valiente. Una sonrisa de complicidad,
de un hombre que espera su momento. Dusty reaccionaba a esa celda cada vez que pasaban. Sus orejas se aplanaban, su cabeza se sacudía y un sonido bajo y peligroso retumbaba en lo profundo de su pecho. Ethan tenía que mantener una mano firme en las riendas para evitar que el caballo se lanzara contra la ventana enrejada. «Está bien, muchacho», murmuraba Ethan. «Los barrotes lo detendrán». Pero la sensación de que algo andaba mal solo crecía. Empezó con pequeños detalles que cualquier otro podría haber pasado por alto. Huellas de botas cerca del borde del rancho de Ethan que no coincidían con las suyas ni con las de Daniel. Colillas de cigarrillo en la tierra junto a la cerca trasera. Ethan no fumaba. Más de una vez vio un fino rastro de humo de fogata que se elevaba desde la cresta sobre su tierra por la noche, aunque nadie vivía por allí. Ethan dormía con su pistola más cerca que nunca y se despertaba con cada crujido de las tablas. «Siento como si nos estuvieran vigilando», le confesó una mañana a Daniel, que se había quedado en el pueblo ayudando a revisar los archivos recuperados de su padre. Daniel solo asintió sombríamente. Si mi padre tenía razón, Briggs es solo una rama de un árbol mucho más grande. Si cortas la rama, el árbol aprende. A Ethan no le gustó mucho el sonido de eso. 3 días después del arresto de Briggs, un extraño llegó a Red Rock. Era alto, de espalda recta, vestido con un abrigo de emisión federal que parecía demasiado nuevo para alguien que afirmaba recorrer los territorios. Su cabello estaba salpicado de canas en las sienes, su mandíbula bien afeitada. Sus ojos eran grises, fríos y sopesaban cada rostro en la calle con un cálculo distante. Se presentó en la oficina del sheriff como el agente Hollister del gobierno federal. «Estoy aquí para supervisar el traslado de Samuel Briggs», le dijo al sheriff, «y para revisar cualquier evidencia relacionada con el caso del Marshal Mercer». Cuando Ethan entró para ver qué pasaba, la mirada de Hollister se fijó en él con precisión quirúrgica. «Usted debe ser Ethan Cole», dijo Hollister, «el vaquero del caballo». «El nombre del caballo es Dusty», respondió Ethan, «y ha estado ocupado». La mirada de Hollister se desvió hacia el gastado cuaderno sobre el escritorio, el cuaderno de Mercer. Se detuvo en él como un hombre mirando una pistola cargada. Más tarde afuera, Hollister caminó junto a Ethan por la calle principal, con las manos pulcramente cruzadas a la espalda. «Hizo un buen trabajo», dijo. «No muchos hombres se enfrentarían a alguien como Briggs». «No sentí que fuera una elección», respondió Ethan. Hollister esbozó una fina sonrisa. «Los hombres como Briggs no actúan solos, señor Cole. Nunca lo hacen. Es un hombre rico, sí, pero el dinero como el suyo tiende a venir de bolsillos más profundos». Ethan lo estudió. «¿Está diciendo que hay más?» «Estoy diciendo», dijo Hollister en voz baja, «que si sabe más de lo que ha dicho, deje de cavar». El tono no era de preocupación, era una advertencia, una amenaza envuelta en frases educadas. La mandíbula de Ethan se tensó. «Mercer murió tratando de sacar esta verdad a la luz. No pienso dejar el trabajo a medias». Los ojos de Hollister se endurecieron. «Solo recuerde, señor Cole, algunas verdades no te liberan. Te entierran». Dusty se movió inquieto al lado de Ethan, resoplando como si no le gustara el olor de Hollister. «Sí», murmuró Ethan, acariciando el cuello del caballo. «Nos hemos dado cuenta». 2 noches después, mientras una tormenta se formaba sobre la cresta, Ethan avivó su fuego bajo y trató de convencerse de que la sensación que lo carcomía eran solo nervios. Dusty dormitaba en el pequeño pastizal cerca de la casa, con la cabeza baja y las orejas relajadas. La paz se hizo añicos en un instante. Dusty levantó la cabeza de golpe primero, con las orejas erguidas y el cuerpo rígido. Una fracción de segundo después, soltó un relincho agudo y furioso que cortó la oscuridad como una cuchilla. Ethan ya estaba fuera de la cama con su pistola en la mano antes de que el eco se desvaneciera. Abrió la puerta de golpe y vio una sombra moviéndose a lo largo de la línea de la cerca, demasiado alta y rápida para ser un peón de rancho perdido. Ethan disparó un tiro de advertencia al aire. «¡Alto ahí!». La figura corrió hacia la línea de árboles en su lugar, desapareciendo en la oscuridad. Ethan lo persiguió hasta la primera elevación,
pero lo perdió entre las rocas y los matorrales. Quienquiera que fuera, conocía la tierra o estaba dispuesto a moverse a través de ella como un fantasma. Cuando regresó a la cabaña, con el pecho agitado, Dusty todavía estaba alterado, con los ojos encendidos. Fue entonces cuando Ethan notó el trozo de papel justo dentro de la puerta principal, como si lo hubieran metido por debajo a toda prisa. Lo recogió. 2 líneas escritas con letra tosca. Aléjate o te unirás a Mercer. Ethan miró las palabras hasta que se volvieron borrosas, la ira quemando lentamente el entumecimiento. Parece que tu padre se hizo más enemigos de los que pensábamos, le dijo a Daniel a la mañana siguiente en el pueblo. O los mismos enemigos, respondió Daniel en voz baja. Siguen haciendo lo que mejor saben hacer. Fueron a ver a Briggs justo después del amanecer. El sheriff los recibió en la puerta de la cárcel, pálido y tembloroso. No sé cómo pasó, murmuró. Estuve aquí toda la noche. Debió ser mientras dormitaba un minuto. Briggs yacía en el suelo de su celda, con la cara hinchada, los labios partidos, sangre seca a lo largo de su mandíbula. Sus ojos parpadearon mientras el médico lo examinaba, pero cuando intentó hablar, solo salió un sonido roto y gutural, como un hombre tratando de hablar con la garganta aplastada. Alguien llegó hasta él, dijo Daniel, con la furia ardiendo en su voz. Lo querían callado o muerto, añadió Ethan. Simplemente no terminaron el trabajo. Hollister estaba en la puerta, con los brazos cruzados y una expresión ilegible. Una lástima, dijo con calma. Podríamos haberle sacado más información. Ethan frunció el ceño. Había algo demasiado suave, demasiado preparado en la reacción de la gente, como un hombre que se lo esperaba. Esa noche, mientras se sentaban de nuevo sobre el cuaderno de Mercer, Daniel sacó un pequeño objeto de metal de su bolsillo. Revisé lo último de las pertenencias de mi padre, dijo. Encontré esto cosido en el forro de un viejo abrigo. Era una llave. No una llave de casa, sino una cosa estrecha de hierro grabada con un extraño símbolo triangular en el vástago. He visto este símbolo antes, murmuró Daniel, en algunos de sus papeles más antiguos. Lo que sea que mi padre descubrió no era solo Briggs, estaba rodeando algo más grande, una red. Una red a la que no le importa matar marshals, silenciar testigos o golpear a sus propios socios hasta dejarlos ensangrentados, dijo Ethan. Pensó en la nota debajo de su puerta. Aléjate o te unirás a Mercer. Apretó los puños. No va a pasar, murmuró. Daniel respiró hondo. Antes de desaparecer, mi padre pasó un tiempo en un pueblo al oeste de aquí, Dry Creek. Lo mencionó en sus notas. Creo que ahí es donde encontraremos a qué pertenece esa llave. Ethan miró por la ventana donde Dusty estaba de pie, silueteado contra las colinas iluminadas por la luna. ¿Cuándo nos vamos?, preguntó. Dejaron Red Rock 3 días después. La gente del pueblo se reunió para despedirlos. Hombres rudos y mujeres cansadas, niños asomándose detrás de delantales y abrigos. Algunos ofrecieron comida, otros no ofrecieron más que asentimientos firmes y oraciones. Saquen el resto a la luz, dijo el viejo ranchero que había hablado en la plaza. Hemos estado en la oscuridad demasiado tiempo. Ethan le estrechó la mano. Lo intentaremos. Dusty se movió bajo la silla, pero esperó pacientemente mientras Daniel montaba su propio caballo. Hollister se quedó cerca de la oficina del sheriff, con los brazos cruzados, observándolos con el mismo escrutinio frío. ¿Se dirigen al oeste?, preguntó Hollister casualmente. ¿Solo de paseo?, respondió Ethan. Usted dijo que no cavara, ¿recuerda? Hollister lo estudió por un largo momento, luego sonrió finamente. Solo tenga cuidado donde pisa, señor Cole. Algunos agujeros son más profundos de lo que parecen. Dusty resopló y sacudió la cabeza, con las orejas pegadas hacia atrás. Supongo que vigilaremos nuestros pasos, dijo Ethan. Giró a Dusty hacia el camino abierto. Daniel cabalgaba a su derecha, el sol naciente ardiendo detrás de ellos. Red Rock se redujo lentamente a un grupo de formas en la distancia. ¿Crees que lo volveremos a ver?, preguntó Daniel en voz baja. Si tenemos suerte, dijo Ethan, y si no, al menos se supo la verdad sobre tu padre.
Las orejas de Dusty se movieron al oír la palabra padre, como si lo entendiera. Siguieron cabalgando. Dry Creek parecía un pueblo que ya se había rendido. Alguna vez pudo haber sido tan animado como Red Rock, con escaparates brillantes, calles llenas, salones resonando con música de piano. Ahora la mitad de los edificios estaban tapiados. El polvo soplaba por callejones vacíos. Las pocas personas que vieron mantenían la cabeza baja y las puertas entreabiertas. Mientras Ethan y Daniel cabalgaban lentamente por la calle principal, los cascos de Dusty resonando huecos contra la tierra compacta, las cortinas se movían y desaparecían. Este lugar se siente, comenzó Daniel. Asustado, terminó Ethan. Cerca de la vieja tienda general, una anciana estaba sentada en una caja pelando patatas en un recipiente de hojalata. Levantó la vista al oír los cascos y se quedó helada. Sus manos se detuvieron. La patata se le escapó de los dedos. «Ese es», susurró. «Ese es Ranger». A Daniel se le cortó la respiración. «Señora», preguntó suavemente, bajando de su caballo. «¿Usted conocía al caballo de mi padre?» Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. El Marshal Mercer montó ese caballo en este pueblo la semana antes de desaparecer. Dijo. Se alojó en la pensión al final de la calle. Hizo muchas preguntas. Puso nerviosa a mucha gente. Miró a su alrededor como si temiera que el propio viento pudiera estar escuchando. Preguntaba por gente que había perdido sus tierras, rancheros que habían sido expulsados, gente que simplemente había desaparecido. Daniel asintió lentamente. ¿Qué más dijo? Seguía mencionando algún tipo de grupo, susurró ella. Dijo que estaban detrás de todo. Los llamó el sindicato, creo. La palabra sonaba mal en el aire. Ethan intercambió una mirada con Daniel. Ahora tenían un nombre. No todos estaban dispuestos a hablar. Cuando Ethan intentó hacer preguntas en el salón, el camarero negó con la cabeza y limpió el mismo punto de la barra 20 veces. «No sé nada», murmuró. Frente a la vieja caballeriza, un hombre corpulento con una cicatriz en la mandíbula se interpuso en el camino de Ethan. «¿Quieres vivir para ver otro amanecer, vaquero?», gruñó. «Deja de preguntar por Mercer». Las orejas de Dusty se echaron hacia atrás. Sin previo aviso, el caballo dio un paso adelante y enseñó los dientes, mordiendo la manga del hombre. El hombre apartó el brazo maldiciendo. «Mantén a ese animal alejado de mí». Ethan contuvo a Dusty, pero la reacción del caballo le dijo más que las palabras del hombre. Quienquiera que fuera este tipo, Dusty lo recordaba de algún lugar y no le gustaba. En la pequeña y casi desierta oficina de correos, Daniel se acercó al mostrador y dio el nombre completo de su padre. El empleado frunció el ceño, rebuscó en una pila de cajas viejas y finalmente sacó una caja polvorienta marcada con una letra familiar. «Ha estado aquí mucho tiempo», dijo el empleado. «El Marshal nunca volvió por ella». Daniel tomó la caja con manos temblorosas. La llevaron a un rincón tranquilo y la abrieron. Dentro había una carta a medio terminar dirigida a Daniel, con los bordes amarillentos por el tiempo. Un mapa doblado con el símbolo de un pequeño almacén marcado en las afueras del pueblo. Y en el fondo, envuelta en un trozo de tela, una llave de metal grabada con el mismo extraño símbolo que la que Daniel había encontrado en el abrigo de su padre. Ethan sostuvo la llave junto a la de Red Rock. «Coinciden», dijo. «Lo que sea que tu padre escondió, quería que solo un tipo de persona lo encontrara. Alguien que supiera dónde buscar», dijo Daniel en voz baja. «O alguien que siguiera a Dusty». Ensillaron y siguieron el mapa hasta un depósito de almacenamiento olvidado, al final de un camino que ya nadie se molestaba en recorrer. El edificio se hundía bajo su propio peso, la puerta cerrada con cadenas y las ventanas empañadas de suciedad. Dusty resopló inquieto. Ethan cortó la cadena oxidada y abrió la puerta. Un aire frío y viciado salió a recibirlos. Dentro, cajas de madera y herramientas rotas yacían esparcidas. En una esquina, una pesada trampilla estaba encajada en el suelo, marcada con ese mismo símbolo triangular. Daniel se arrodilló e introdujo las llaves gemelas en un mecanismo de doble cerradura. El metal hizo clic. Juntos, levantaron la trampilla.
Unos estrechos escalones descendían a la oscuridad. Ethan agarró un farol. «Quédate cerca», le dijo a Daniel y a Dusty, que insistió en meterse todo lo que sus cascos le permitieron. En el fondo, entraron en una habitación oculta que parecía más una oficina que un búnker. Estantes de madera revestían las paredes, apilados con archivos, libros de contabilidad y mapas enrollados. El polvo flotaba espeso en el aire, pero la organización era innegable. El archivo secreto de Mercer. Ethan cogió un archivo y lo abrió. «Escrituras falsas», dijo en voz baja. «Docenas de ellas». Daniel examinó otra pila. Informes de personas desaparecidas, nombres de rancheros y pequeños terratenientes, fechas y breves notas. Se negó a vender, desaparecido o visto por última vez después de reunirse con compradores desconocidos. Cerca del fondo de la habitación había una carpeta de cuero estampada con un sello federal. Dentro había cartas, copias de giros bancarios y un nombre que aparecía una y otra vez en las notas de Mercer, un funcionario federal de alto rango que operaba desde la capital. «Esto no era solo corrupción local», susurró Daniel. «Esto llega hasta la cima de la escalera». El estómago de Ethan se retorció. El poder de Briggs, las amenazas, los ataques, las frías advertencias de Hollister, todo encajaba. «Briggs era solo un peón», dijo. «El sindicato es más grande que Montana, quizás más grande que toda la frontera». Antes de que pudieran cavar más hondo, la cabeza de Dusty se levantó de golpe. Sus orejas se giraron hacia el techo. Pateó una vez, luego dos. El corazón de Ethan se detuvo. «¿Hay alguien aquí?», siseó. Un segundo después, los disparos estallaron sobre ellos. La madera se astilló. Las botas retumbaron en el suelo de arriba. «¡Aquí abajo!», gritó alguien. Ethan agarró tantos archivos como pudo meter en una cartera y arrancó el farol de su gancho. «¡Ahí!», gritó Daniel, señalando un estrecho pasaje trasero. Dusty, de alguna manera, se abrió paso por el espacio reducido, se abalanzó hacia una puerta podrida al final y la pateó con todas sus fuerzas. La madera se hizo añicos, revelando un túnel inclinado que conducía al exterior. Salieron de la ladera al aire libre mientras las balas impactaban en la tierra a su alrededor. Ethan se lanzó sobre la espalda de Dusty. Daniel se subió a su propio caballo. Detrás de ellos, jinetes armados salieron de detrás del almacén y subieron por la pendiente. «¡Quieren al caballo vivo!», gritó uno de ellos. «¡El caballo recuerda!». La sangre de Ethan se heló. No solo buscaban archivos o libros de contabilidad. Buscaban a Dusty. Escaparon de Dry Creek bajo una lluvia de disparos. Dusty lideró la carga, sus cascos apenas tocando el suelo. El aire herido silbaba a su lado mientras las balas pasaban zumbando. 6, 8, quizás más jinetes tronaban detrás de ellos, las armas del sindicato disparando. El paso de Dusty nunca flaqueó hasta que un disparo sonó más cerca que los demás y se sacudió bruscamente debajo de Ethan. El caballo tropezó, luego se lanzó hacia adelante de nuevo. «¡Dusty!», gritó Ethan mirando hacia abajo. Una línea roja cortaba el hombro de Dusty donde una bala lo había rozado. La sangre se filtraba en su pelaje. «Tranquilo, muchacho. Solo es un rasguño. Sigue adelante». Dusty hizo más que seguir adelante. Voló. Finalmente perdieron a sus perseguidores en un laberinto de barrancos rocosos y colinas quebradas a millas de la ciudad, escondiéndose en un estrecho desfiladero apenas lo suficientemente ancho para que pasara un caballo. Estaban rodeados de piedra. Daniel desmontó y corrió al lado de Dusty con vendas y agua. «Está sangrando», dijo Daniel. «Pero no redujo la velocidad», respondió Ethan, con la voz quebrada por una mezcla de asombro y miedo. «Podría haberme tirado, podría haber corrido a cubrirse. Eligió seguir adelante». Daniel ató un vendaje apretado sobre la herida. Dusty tembló, pero no se apartó. «Ha hecho esto antes», murmuró Daniel. «Corrió a través del humo de las armas por mi padre. Ahora por ti». El silencio se instaló por un momento, roto solo por la respiración de Dusty. «Hay algo más», dijo Daniel, con la mirada perdida. «Mi padre me dijo una vez, si algo le pasaba,
había un lugar, su último refugio, un punto de encuentro que solo Rangers sabría cómo alcanzar. Ethan miró a Dusty. Otro lugar que recuerda. Daniel asintió. Un lugar que ningún mapa muestra. Dijo, si me voy, el caballo sabrá el camino. Nunca lo entendí hasta ahora. Ethan rascó la mejilla de Dusty. Todavía te acuerdas, ¿verdad, muchacho? Dusty levantó la cabeza, olfateó el aire, luego bajó la nariz al suelo, rastreando el olor de algo más antiguo que las huellas a su alrededor. Dio un paso hacia el noroeste, luego otro, luego se detuvo para mirar hacia atrás como si pidiera permiso. Ethan se subió a la silla. Guíanos. El viaje que siguió los llevó al límite de su resistencia. Cruzaron extensiones quemadas por el sol de semidesierto donde el aire danzaba en ondas brillantes, y el agua era algo que se medía en sorbos en lugar de tragos. Subieron laderas escarpadas de piedra que se desmoronaban bajo sus pies. Vadearon ríos crecidos por el deshielo, sus caballos luchando contra la corriente con cada paso desesperado. Los jinetes del sindicato nunca desaparecieron por mucho tiempo. A veces los veían muy atrás, una nube de polvo en el horizonte. A veces solo oían ecos de cascos susurrados en cañones distantes. Una vez, Ethan y Daniel tuvieron que tumbarse en una cresta mientras un grupo de búsqueda pasaba por debajo de ellos, tan cerca que Dusty contuvo la respiración. A pesar de todo, Dusty se mantuvo inquietantemente seguro. Los llevó por senderos de animales apenas visibles, alrededor de trampas y por estrechos salientes donde un paso en falso significaba una caída de 300 pies. Una vez, cuando la roca se desmoronó bajo la bota de Ethan mientras caminaba a su lado, Dusty se desvió bruscamente y agarró la chaqueta de Ethan con los dientes, alejándolo del borde. «Ya me has salvado la vida 2 veces», dijo Ethan, con el pecho agitado. «A este paso te deberé más de $5, socio». Dusty resopló, empujando su hombro. Finalmente, después de días que se confundieron unos con otros, llegaron a otro sitio minero abandonado, enclavado en un barranco raramente visitado. Su entrada estaba parcialmente oculta por un desprendimiento de rocas, pero Dusty fue directamente hacia ella, pateando las piedras hasta que Ethan y Daniel despejaron lo suficiente para entrar. Esta mina era más pequeña, más silenciosa. Pero en el momento en que el farol de Ethan iluminó las paredes, vio ganchos de hierro que sostenían cajas de hojalata selladas, cada una etiquetada con la cuidadosa letra de Mercer. Dentro, listas de sobornos pagados a jueces, registros de tierras confiscadas por la violencia, nombres de oficiales federales que aceptaron dinero del sindicato para mirar hacia otro lado. Un solo documento contenía planes que detallaban cómo, en 20 años, el sindicato pretendía controlar la mayoría de los territorios del oeste al poseer la tierra, el agua y los jueces que gobernaban sobre ambos. «Esto es», respiró Daniel, «este es el núcleo». «No podemos luchar contra esto desde aquí», dijo Ethan. «Esto no es solo sobre Red Rock o Dry Creek. Esto llega hasta Washington». Miró a Dusty, luego a Daniel. «Cabalgaremos a Washington», dijo Ethan en voz baja. «Terminaremos lo que él empezó». Daniel dudó solo un segundo antes de asentir. «Mi padre murió por esto. No dejaré que termine en una cueva». Empacaron todo lo que pudieron llevar. Archivos, libros de contabilidad, cartas, suficiente para derribar a más que solo a Briggs. Pero el sindicato no había abandonado la persecución. Mientras salían por un estrecho cañón, 12 jinetes aparecieron en los acantilados de arriba, con los rifles ya levantados. «¡Abajo!», gritó Ethan. Los disparos estallaron, resonando en la piedra como un trueno. El polvo salpicó a su alrededor. Las rocas se hicieron añicos y los caballos gritaron. Ethan sintió una línea de fuego ardiente pasar por su brazo, otra bala zumbando cerca de su oreja. Se agachó sobre el cuello de Dusty. Un disparo vino directo a su pecho. Dusty viró, lanzando su peso hacia un lado. La bala se clavó en la carne de su hombro en lugar del corazón de Ethan. «¡Dusty!», gritó Ethan. El caballo tropezó, luego se forzó a avanzar, con los dientes al descubierto y los ojos desorbitados por el desafío. Incluso herido,
se abrió paso a través de la pizarra que caía y el caos, abriendo un camino entre las paredes del cañón. Daniel respondió al fuego, derribando a un jinete de su silla. Las rocas cayeron, bloqueando parte del camino. Dusty saltó una roca recién caída con una fuerza que no tenía derecho a tener. Finalmente salieron del cañón, dejando atrás la emboscada, los jinetes del sindicato luchando con el camino bloqueado. Durante un buen rato, nadie habló. Ethan podía sentir a Dusty temblando debajo de él, ver la sangre oscureciendo su pelaje. «Me salvaste la vida de nuevo», susurró Ethan, con la garganta apretada. «Tú, terco y valiente, tonto». Las orejas de Dusty se movieron como si dijera que no era nada. Acamparon en una alta cresta esa noche, el viento frío raspando las rocas. Daniel limpió la herida de Dusty con la mayor delicadeza posible. El caballo lo soportó sin un sonido, con los ojos entrecerrados, exhausto, pero no quebrado. Debajo de ellos, lejos al este, el tenue brillo de luces distantes marcaba la dirección de los ferrocarriles y las ciudades, y más allá, la capital. Ethan miró hacia ese horizonte, con la mandíbula apretada. «Washington espera», dijo. Dusty levantó la cabeza en alto a pesar del dolor y soltó un fuerte y resonante relincho que rodó por la tierra vacía como una promesa. Daniel apretó el último vendaje, luego se paró junto a Ethan. «Entonces cabalgaremos hacia el este», dijo. «Por mi padre, por todos los que se llevaron». Ethan puso una mano en el cuello de Dusty, sintiendo el latido constante del corazón del caballo. «Ya no solo por limpiar un nombre», murmuró, «sino para derribar un imperio». Bajo un cielo sembrado de estrellas, un vaquero, el hijo de un marshal caído y un caballo lleno de cicatrices e inolvidable, se encontraban al borde de un viaje que nadie había emprendido antes. Y en algún lugar adelante, en los pulidos salones del poder, hombres que se creían intocables esperaban una tormenta que aún no veían venir, cabalgando hacia ellos sobre 4 cascos que lo recordaban todo. Muchas gracias por quedarte con esta historia hasta el final. Tu apoyo significa más de lo que las palabras pueden expresar. Si disfrutaste del viaje, por favor, considera suscribirte al canal. Tu suscripción ayuda a mantener vivas estas historias y trae aún más aventuras para ti. Mantente atento y sigue siendo increíble.